Hola, el día de hoy en este video vamos a abordar la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita de forma abreviada. Es decir, no vamos a ir aplicando las propiedades para la resolución de ecuaciones de forma implícita, sino que lo vamos a hacer de forma abreviada. En este caso tenemos el nivel 1 de las ecuaciones más fáciles de primer grado que podemos tener, que vamos a resolver. Nivel 1 o en otras palabras aplicar la primera propiedad número 1 de forma abreviada. Para el ejemplo de literal A tenemos la ecuación x menos 3 igual a 2. Resolver una ecuación significa conocer el valor de x. Aquí tenemos nosotros una preposición, x significa un número desconocido. Entonces esto en otras palabras significa un número que al restarle 3 me dé como resultado 2. Nosotros pensaríamos automáticamente que x debe de valer 5. Entonces vamos a proceder a resolver, a verificar si es cierto que ese número que al restarle 3 me da 2 positivo es 5 mediante operaciones algebraicas, aplicando las propiedades. Para resolver esta ecuación yo necesito dejar a la x sola en el lado o miembro de la igualdad. Por acá tenemos nosotros la igualdad. Entonces, ¿qué significa? Que este es el centro de nuestra ecuación. La x nosotros observamos que está en el lado izquierdo o en el miembro izquierdo de la ecuación y en el lado derecho tenemos un número 2. Entonces, como la x está en el lado izquierdo, yo necesito dejarla sola a la x. En este caso vemos que está siendo acompañada por un 3 y ese 3 está restando a la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En otras palabras, nosotros tenemos x menos 3 igual a 2. Entonces, si yo necesito a la x sola, entonces tenemos que quitar este 3, pero este 3 no desaparece mágicamente, sino que si lo quitamos de acá, tenemos que colocarlo en el otro lado. Ahora, como en el miembro original, en el lado izquierdo, estaba restando, en el otro lado de la igualdad, del signo igual, va a presentarse con la operación contraria a la resta. ¿Y cuál es la operación contraria a la resta? Es la suma. Entonces aquí vamos a tener que x es igual a 2 más 3. Entonces resolvemos finalmente y tenemos que x es igual a 2 más 3, 5. Entonces x es igual a 5. Y esta sería la solución de esa ecuación. Si nosotros verificamos que sea cierta este resultado, tendríamos que sustituir la x en la ecuación. Vamos a hacer por acá la comprobación. Recordemos, nuestra ecuación es x menos 3 igual a 2. Entonces, en lugar de la x, vamos a colocar su valor numérico, que es 5. Vamos a tener 5 menos 3 es igual a 2. Y al restarle 5 a 3 nos queda 2, que efectivamente es igual a 2. Y esta proposición o esta igualdad es cierta, que 2 es igual a 2. Por lo tanto, x igual a 5 es la respuesta correcta para la primera ecuación. Ahora, en el caso de la segunda ecuación, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a dejar a la x sola en el lado izquierdo y nosotros necesitamos ese menos 6 pasarlo de la izquierda hacia la derecha de la igualdad. Entonces, nosotros tenemos por acá menos 6 más x igual a 1. Si yo necesito dejar a la x sola, entonces significa que este menos 6 ya no va a estar presente en la izquierda. ¿Dónde va a estar ahora? En la derecha. Y ahora, como el 6 aquí tenía signo negativo, es decir, estaba restando, entonces acá va a pasar a sumar. Entonces nosotros tenemos que x es igual a 1 más 6. ¿Y cuánto es 1 más 6? Es 7. Entonces tenemos la solución para la ecuación de literal B, que x es igual a 7. De igual forma lo podemos comprobar y vamos a ver que efectivamente obtendremos como resultado 1. Ahora, por último, tenemos la ecuación x menos 7 igual a menos 4. Entonces, vamos a resolverla dejando sola o despejando a la incógnita, que en este caso es la variable o la letra x en el lado izquierdo. Entonces, si lo quiero despejar, me quedaría nada más x es igual
En el otro lado de la ecuación ya teníamos un menos 4 y no nos olvidemos del menos 7, que ese no puede desaparecer mágicamente o solamente porque sí, sino que debemos de transponerlo o pasarlo del lado izquierdo al lado derecho de la ecuación. Como en el lado izquierdo el 7 está restando, lo opuesto o lo contrario de restar es sumar, entonces aquí lo escribiríamos como más 7. Y ahora tenemos que resolver esta suma-resta. Tenemos menos 4 más 7. Como son signos distintos, hacemos una resta. 7 menos 4 es 3 y colocamos el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Es decir, si nosotros quitáramos el signo al 4 y al 7, ¿cuál de los dos sería mayor? Evidentemente que el 7. Y el 7 tiene signo positivo. Entonces la respuesta sería positiva, que x es igual a más 3. Y aquí tenemos ejemplos de solución de ecuaciones de primer grado con una incógnita en el nivel 1. Vamos a ver en el nivel 2. Vamos a ir aumentando de dificultad o elementos en la ecuación poco a poco. Tenemos las siguientes 3 ecuaciones o igualdades de primer grado a resolver dentro de lo que le hemos llamado nivel 2. En este caso vamos a aplicar la propiedad número 4 de la solución de ecuaciones de primer grado. De igual forma, nuestro objetivo en toda ecuación es conocer el valor de esas incógnitas, el valor de esas letras, de esas variables. En este caso, como solo es una, nuestro objetivo es conocer el valor de x. Ahora, nosotros tenemos en el caso del ejemplo del literal A, 7 por x es igual a menos 21. Otra forma de leer esto es 7x igual a menos 21. Ahora, necesitamos a la x que está en el lado izquierdo de la ecuación dejarla sola. Ahora, en este caso, para poder despejar o dejar sola a la x, observo que la x tiene un número 7 que la antecede. Y ahora debemos de preguntarnos qué está haciendo ese 7 con la x. Observamos que en medio del 7 y la x no hay ningún signo más, no hay ningún signo menos. Entonces, por lo tanto, están multiplicando. 7x, en otras palabras, es la multiplicación de 7 por x. Entonces, para poder despejar a la x, yo necesito mover ese 7 del lado izquierdo hacia el lado derecho. Como aquí en el lado izquierdo originalmente está multiplicando, pues tenemos 7x igual a menos 21. Lo que yo necesito hacer para poder remover este 7 de acá es pasarlo al otro lado a hacer la operación contraria de la multiplicación. ¿Y cuál es la operación contraria de la multiplicación? Es la división. Entonces este 7 que está multiplicando la x en el siguiente paso de la solución pasa al otro miembro o al otro lado de la ecuación a dividir todo lo que tenemos en el otro lado. En el otro lado solamente teníamos menos 21, entonces menos 21 se va a ver dividido entre 7. Aquí conviene primero resolver la ley de los signos. Menos entre más es menos y 21 entre 7 es 3. Es decir, un número que multiplicado por 7 me dé 21, en este caso es 3. Pero como tenemos menos 21, el resultado sería menos 3. Ahora, en el ejemplo de literal B, nosotros tenemos la ecuación 3x igual a 27. De forma similar, necesitamos dejar a la x sola en el lado izquierdo de la ecuación. Identificamos que entre el número y la letra no hay ningún signo más, ningún signo menos. Por tanto, el número 3 está multiplicando a la letra x y para que nosotros podamos despejar a la x necesitamos pasar este 3 que está multiplicando al otro lado a hacer lo contrario, que es dividir. Ahora, al resolver la división, vemos que ambos son positivos, entonces el resultado tiene que ser positivo. Y 27 entre 3 es 9. No olvidemos que una fracción es, en otras palabras, una división. Aquí tenemos una fracción y sabemos que es lo mismo que una división, por eso estamos aplicando eso para resolver. Tenemos un último ejemplo, 2x igual a 6. Para despejar a x, recordemos que ese número que está multiplicando pasará al otro lado de la ecuación a dividir. En el otro lado tenemos 6, entonces yo necesito que el 2 removerlo del lado izquierdo para que la x nos quede sola o despejada y en el otro lado pasa a dividir.
Ahora resolvemos esa fracción. Como es una división exacta, lo resolvemos. 6 entre 2 es igual a 3 positivo. Y aquí tenemos la solución. Estos son los ejemplos del nivel 2. Vamos a aplicar a continuación otra propiedad. Para el nivel 3 de solución de ecuaciones de primer grado, vamos a aplicar la propiedad número 3 de las igualdades. En este caso tenemos la aparición de fracciones en las ecuaciones. Pareciera que se complica, pero en realidad simplemente vamos a aplicar propiedades y eso nos va a permitir resolver de forma muy fácil estas ecuaciones. Vamos a reescribir estas ecuaciones. Vamos a reescribirlo todo en términos de fracciones. Aquí tenemos un quinto de x igual a 10. El numerador 1 lo podemos multiplicar por la x y 1 por x sería simplemente x. Entonces me quedaría x y sobre el denominador 5. Eso va a ser igual a 10. Pero el 10 lo vamos a escribir como fracción también. ¿Y cómo se escribe un número entero en fracción? Simplemente le agregamos un denominador 1. Ahora, en este caso, que ahora ya tengo todo en fracciones, vamos a realizar una multiplicación cruzada para poder obtener una ecuación lineal y poder cancelar estas fracciones que tenemos por acá. Entonces vamos a multiplicar. Tenemos la primera multiplicación en este sentido, que es x por 1. X por 1, nosotros sabemos que eso es igual a x. Y 5 por 10 es 50. Entonces nosotros acá tenemos de un solo, automáticamente, la solución. Si lo vemos más despacio, o lo dejamos indicado, esto lo vamos a repetir y nos quedaría como x por 1 igual a la otra multiplicación, 5 por 10. Ahora sí, resolvemos y x por 1 es x y 5 por 10 es 50. Como la x está despejada y tiene coeficiente 1, no está sumando, no está multiplicando, ni restando, ni dividiendo en el lado izquierdo donde se encuentra, entonces podemos decir que esta ecuación ya está solucionada. Ahora, vamos a aplicar lo mismo para este caso. Vamos a multiplicar el numerador de 2/3 por x, que sería 2 por x, tenemos 2x, y todo esto va a ser dividido entre el denominador 3. Eso es igual a 6, pero 6 lo vamos a convertir a fracción. Entonces tenemos acá 2x entre 3 igual a 6 entre 1. De igual forma, para resolver estas ecuaciones, que en ambos lados implican fracciones, lo que hacemos es realizar una multiplicación cruzada. Vamos a hacer esa multiplicación cruzada. Lo vamos a dejar indicado. Tenemos 2x por 1. Y la otra multiplicación cruzada sería 3 por 6. De igual forma lo voy a dejar indicado. Si ustedes tienen un buen dominio con las tablas de multiplicar, con estas multiplicaciones, pueden escribir de una sola vez la respuesta. 2x por 1 es 2x, eso es igual a 3 por 6, eso es 18. Y en este caso me queda una ecuación como las que habíamos visto en el nivel 2. ¿Y cómo resolvemos estas ecuaciones? Simple, para dejar a la x despejada, tengo que pasar el número con el cual está multiplicando a dividir al otro lado de la ecuación. Y ahora resolvemos esa división, como es exacta, 18 entre 2 es igual a 9. Entonces el valor de x en esta ecuación es 9. Esa es la solución. Tenemos este caso, de igual forma vamos a reescribir. Aquí ya tenemos menos x sobre 2 igual a 6. Y 6 lo vamos a escribir como fracción, que nos quedaría 6 sobre 1. Realizamos la multiplicación cruzada y me quedaría menos x por 1 igual a 2 por 6. Entonces tenemos indicado por acá 2 por 6. Menos x por 1 es menos una x o menos x. Y 2 por 6 es 12. Ahora, ¿por qué escribí menos una x y no solo menos x? Porque este menos 1 yo necesito pasarlo al otro lado para que la x me quede despejada y positiva, porque resolver una ecuación es encontrar el valor de la variable, pero en su forma positiva, no negativa.
Entonces tenemos que x va a ser igual a 12 entre menos 1. Como menos 1 estaba multiplicando con x, al otro lado pasa a dividir. Y ahora resolvamos esta división. El 12 es positivo, más entre menos es menos, y 12 entre 1 es 12. Entonces la solución de esta ecuación es menos 12. Menos 12. Vamos ahora con el nivel número 4. En el nivel 4 tenemos esas dos ecuaciones. ¿Y qué implica el nivel 4? En el nivel 4 tenemos ecuaciones en las cuales tenemos que aplicar más de una propiedad de las igualdades para poder resolver o encontrar el valor de x. No nos preocupemos que el objetivo siempre es el mismo, dejar despejada o sola a la x en el lado en el que la encontremos. En este caso, para el literal A tenemos 5x más 7 es igual a menos 8. Vemos que el término que tiene x está en el miembro izquierdo, entonces nos interesa dejar ese término, este 5x, solo en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, si yo voy a dejar solo a 5x, y nosotros tenemos por acá 5x más 7 es igual a menos 8, evidentemente yo necesito cambiar este más 7, pasarlo del lado izquierdo al lado derecho de la ecuación. ¿Y cómo lo podemos pasar en este caso? Analicemos qué está haciendo el 7 acá. ¿Qué está haciendo el 7? Está sumando. Entonces, lo contrario de sumar es restar. Entonces, en el otro lado de la ecuación vamos a pasar ese 7 a restar. Ahora, nuestra ecuación nos ha quedado de la siguiente forma, que 5x es igual a menos 8 menos 7. Como tengo una suma resta y son de signos iguales, se suman los números, 8 más 7 es 15 y mantienen el signo común. Como en este caso ambos eran negativos, entonces la respuesta también es negativa. Ahora acá todavía no he logrado obtener que la x esté despejada por completo. Tenemos 5x igual a menos 15. Yo necesito nada más x positiva. Entonces en este caso estoy necesitando despejar o mover ese 5. El 5, ¿qué está haciendo con la x? Está multiplicando. Como en medio de ellos no hay ni un más ni un menos, no está sumando ni está restando. Está multiplicando. Entonces, lo contrario de la multiplicación es una división. Entonces nosotros tenemos 5x es igual a menos 15. Al mover ese 5, quitarlo de acá y ponerlo en el otro lado, lo vamos a pasar a dividir. Como aquí está multiplicando, en el otro lado pasa a dividir. Finalmente resolvemos esta división. Menos entre más es menos y 15 entre 5 es 3. Entonces la solución de esta ecuación es x igual a menos 3. X igual a menos 3. ¿Y la podemos comprobar? Claro que sí, podemos comprobarla. A ver si es cierto. Esta ecuación 5x más 7 igual a menos 8, en otras palabras, me está diciendo un número desconocido se multiplica por 7 y luego a eso se le suma, a un número desconocido se multiplica por 5, como aquí lo vemos, y a ese resultado le sumamos 7, nos da menos 8. Entonces, ¿cuál es ese número? En eso consiste, es como una especie de acertijo. Entonces, vamos a comprobar. Nuestra ecuación es 5x más 7 igual a menos 8. ¿Cómo comprobamos? En lugar de la x ponemos su valor numérico, que es menos 3. Entonces vamos a sustituir, tenemos 5 por menos 3 más 7 igual a menos 8. Resolvemos esto, el 5 es positivo, más por menos es menos, y 5 por 3 es 15. Entonces nos queda menos 15 más 7 es igual a menos 8. Ahora, resolvemos la suma resta, menos 15 más 7. Como son números de signos distintos, se restan. 15 menos 7 es 8 y va a tener el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso, el número con mayor valor absoluto es el 15 en comparación al 7, entonces me quedaría menos 8 igual a menos 8. Como tengo que eso es cierto, que menos 8 es igual a menos 8, es decir, el mismo resultado a ambos lados de la ecuación, comprobamos que la solución x igual a menos 3 es la correcta para esa ecuación. Bueno,
Ahora, pasando al ejemplo del literal B, tenemos acá la ecuación menos 2 por x menos 6 es igual a 10. En otras palabras, tenemos un número desconocido x que al multiplicarlo por menos 2 y a ese resultado le restamos 6, nos debe de dar como resultado 10. Aquí no es tan fácil como en el primer caso, en el primer ejemplo que vimos, que fue fácil adivinar ese número, pensando nada más en el acertijo. Entonces, por eso es importante dominar las propiedades de las ecuaciones de primer grado para poderlas resolver. Necesito dejar despejada a el término que contiene a x, es decir, a esto únicamente lo vamos a dejar en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces me quedaría menos 2x es igual a. En el lado derecho de la ecuación ya teníamos un 10, entonces conviene escribirlo en primer lugar. Y no nos olvidemos de este menos 6 que estaba en la izquierda y que ahora debe de estar en el otro lado, en la derecha. Como aquí el 6 tiene signo menos, nos indica que está restando. Entonces, ¿qué es lo contrario de restar? La suma en el otro lado, ese 6 pasaría a sumar. Ahora, resolvemos la ecuación. Esto nada más lo vuelvo a escribir. Y tenemos 10 más 6, eso es 16. Y luego tenemos por acá que menos 2x es igual a 16. Necesito dejar sola a la x. Entonces, vamos a pasar a dividir ese menos 2 al otro lado de la ecuación. Y tenemos que x es igual a 16 entre menos 2. Solucionamos esta división, más entre menos es menos, y 16 entre 2 es 8. Entonces, x es igual a menos 8. X es igual a menos 8. De igual manera, podríamos comprobar esta solución. Pero vamos a pasar al último nivel de ecuaciones de primer grado. En el nivel 5 de las ecuaciones de primer grado, tenemos nosotros que resolver ecuaciones que ahora tienen incógnitas, es decir, que tienen letras a ambos lados de la ecuación. Vemos que ese es el caso en el literal A y en el literal B. En el lado izquierdo de la ecuación tenemos 3x, un término con x, y en el otro lado de la ecuación, en el lado derecho, tenemos 4 más 2x. Vemos que aquí también hay un término con x. De igual forma, en el caso del literal B, nuestra ecuación es 6x más 3 igual a 3x más 24. Identificamos que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho tenemos términos con x, y de igual forma tenemos términos numéricos. Entonces, ¿cómo podemos resolver estas ecuaciones? El nivel tope de secundaria. Ahora, aquí nuestra intención siempre es dejar sola a la x, pero necesitamos reunir a todos los términos que tengan x en un mismo lado de la ecuación y reunir en el otro lado a todos aquellos términos que no tengan x. No importa en qué lado de la ecuación lo dejemos, pero por lo general, cuando trabajamos con igualdades, si aquí tenemos la igualdad, aquí dejamos los términos con x, es decir, todos aquellos que llevan x en el lado izquierdo, y en el lado derecho dejamos todos los términos sin x, es decir, los que no llevan x, los que son números nada más. En este caso, nosotros podemos identificar que tenemos a un término 3x que ya está en el lado correcto. ¿Quién no está en el lado correcto? 2x. Entonces necesito pasar este 2x para acá para tener todas las x juntas. Entonces reescribamos nuestra ecuación. Nuestra ecuación es 3x igual a 4 más 2x. Ahora, recordemos, en el lado izquierdo necesitamos a todos los términos con x. Y por aquí tenemos este 2x que no está en el lado correcto, por decirlo así. Entonces necesitamos pasarlo. Como lo vamos a pasar, quitaremos a 2x de por acá y lo pasaremos a la izquierda. ¿Qué está haciendo 2x acá? Está sumando, tiene signo más. Entonces el otro lado pasaría a restar. Y ahora resolvemos esto que tenemos acá. Podemos ver que ahora tenemos todo correcto. Aquí están los términos con x y aquí están los términos que no tienen x, que en este caso solo es uno, que es 4.
Entonces, tenemos acá 3x menos 2x, eso es una x. O en otras palabras, simplemente x. ¿Cómo resolver eso? 3x menos 2x. Imaginemos que en lugar de x nosotros tenemos dólares. Entonces 3 dólares menos 2 dólares me queda 1 dólar. Por eso es que hemos puesto solamente x. Y aquí tenemos que x es igual a 4. Como x ya no tiene ningún coeficiente, entonces la ecuación queda resuelta, que x es igual a 4. ¿Cómo podemos comprobar esto? De igual forma, sustituyendo, vamos a comprobar si es cierto que la solución es x igual a 4, que la llave maestra es el numerito 4. Nuestra ecuación es 3x igual a 4 más 2 por x. Entonces, en lugar de las x escribiremos 4, tendríamos 3 por 4 igual a 4 más 2 por x, que ahora se llama o vale 4. Resolvemos esto, 3 por 4 es 12, y aquí tenemos 4 más 2 por 4 es 8, bajamos el 12, ya no hay nada que hacer ahí, y tenemos que 4 más 8 es 12. Como vemos, obtenemos la misma respuesta a ambos lados, entonces evidentemente la llave maestra o la solución es x que valga 4. Vamos a resolver el literal b en este caso. Es 6x más 3 igual a 3x más 24. Necesitamos de igual forma tener a todas las x en este lado. Aquí necesitamos tener a las x. Y por acá necesitamos tener a las que no son x, es decir, a los números nada más, a los números. Si analizamos, necesito pasar este 3x hacia acá. Necesito pasar ese 3x hacia acá. Y necesitamos pasar el 3 hacia acá, hacia este lado, para que así nos queden las letras y las variables juntos. Identifiquemos, tenemos como términos con x a 6x y 3x. 6x ya está en la posición correcta, pero 3x no. Entonces necesitamos pasarlo hacia acá. Hacia acá. Y ahora identifiquemos qué está haciendo 3x. Como adelante no tiene ningún signo, se da por entendido que es positivo, entonces está sumando. ¿Qué es lo contrario de sumar? Es restar. Entonces vamos a tener acá 6x menos 3x. Y eso va a ser igual a todos los términos que no tienen x. ¿Cuáles son los términos que no tienen x? 24, que ya está en el lado correcto, en la derecha, y el 3 que necesitamos transponerlo, pasarlo. Entonces, ¿qué está haciendo el 3? Está sumando, pues hay un signo más delante de él. ¿Y qué es lo contrario de la suma? La resta. Entonces, ese 3 va a pasar a restar al otro lado de la ecuación. Y ahora, finalmente, pues resolvemos esta ecuación. 6x menos 3x, eso es igual a 3x positivo. 6 dólares menos 3 dólares es 3 dólares. Y eso va a ser igual a la operación a resolver entre entre la resta que tenemos acá. 24 menos 3. 24 menos 3, si a 24 le quitamos 3 nos queda 21. Entonces tenemos que 3x es igual a 21. Y esta ecuación nosotros la podemos resolver. Sabemos que todavía no hemos terminado porque x tiene un numerito que lo antecede, que es 3. Ese 3 se está multiplicando con x, entonces para despejar a la x necesitamos pasar a dividir ese 3 al otro lado de la ecuación. Del otro lado ya teníamos 21, entonces solamente pasamos el 3 de acá hacia acá y ahora resolvemos. X es igual a 21 entre 3. Y al dividir 21 entre 3 obtenemos como resultado 7. Y estos son los ejemplos dentro de los niveles básicos para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita de forma abreviada en educación básica.